ese punto yo diría que el señor Quijano tiene razón, porque fíjense ustedes, me atrevo a decirlo en forma muy clara, la pobreza del debate parlamentario en países como la República Popular China, Cuba, Corea del Norte, etc. Por lo menos yo, pudiendo equivocarme muy fácilmente, nunca he escuchado de que de la Asamblea Popular en la República Popular China haya salido una concepción diferente a la que propone el gobierno, o lo mismo en Corea del Norte o en Cuba. Es decir, realmente todos esos órganos que están ligados a procesos electorales, como parlamentos nacionales, regionales, etcétera, realmente es una multiplicación de funciones que, como decía el señor Quijano, solamente significan gastos al erario público, con un resultado extremadamente modesto. Pudiendo equivocarme, yo nunca he escuchado en los últimos 60 años que el Parlamento cubano, por ejemplo, haya dado alguna idea interesante, alguna controversia que haya determinado un pequeño cambio dentro del Estado cubano. Lo mismo en Corea del Norte, etcétera, donde todavía hay elecciones y donde siempre gana el partido de gobierno con cerca del 100% de los votos. Para comentar lo que ha dicho el señor Álvarez, evidentemente hay muchas cosas que se reproducen cambiando las apariencias. En eso él tiene razón. Hay muchos hoy en día considerados, por ejemplo, como mini empresarios en esa enorme masa que es la economía informal, que son legalmente mini empresarios, pero que en el fondo son proletarios. En eso él tiene totalmente razón. Pero yo diría que también en los sectores populares bolivianos estamos presenciando en las últimas décadas un proceso de diferenciación de clases bastante grande. Por ejemplo, en el sector minero, ¿no? Ya no hay la rosca minera que el MNR combatió tan sañudamente hasta 1952, ya no hay Hochschild, ni Patiño, ni Aramayo, pero hay empresarios mineros que han nacido del mismo proletariado y que se han vuelto más o menos ricos con el oro y con otras cosas. Y lo mismo se podría decir de un sector muy grande de la informalidad, que son los dedicados al narcotráfico, a la fabricación de cocaína, a la importación de precursores, etcétera, que no les va nada mal y que pueden darse el lujo de comprar avionetas, vivir muy bien como el señor Marcet vivía en Santa Cruz, etcétera, etcétera. Yo diría que la vida, por ejemplo, de Sebastián Marcet, que oficialmente es un proletario, era una vida realmente espléndida. Mujeres bellas, autos, buenas comidas, en fin, los pocos placeres efectivos que hay en el mundo. Gracias, señor Álvarez. Lo que nos ha dicho el señor Álvarez puede ser interpretado de muy diferentes formas. Él ha tocado puntos que son muy ciertos, por ejemplo, la involucración de Gran Bretaña en las guerras del opio alrededor de 1840 en el siglo XIX. Pero al mismo tiempo se puede afirmar lo siguiente, y ahí está también lo que Marx dice de la burguesía en el Manifiesto Comunista. Si ustedes leen, por eso aconsejo yo la lectura de este texto, que además es de una gran belleza literaria, es el mejor texto de ambos autores. En la parte central del manifiesto, Marx y Engels hacen un recordatorio de los logros positivos de la burguesía y del capitalismo. Ellos dicen en el manifiesto, por ejemplo, que es la burguesía comercial, sobre todo la británica, la que ha modificado positivamente el mundo, la que ha creado el mercado mundial, la que ha comunicado todos los continentes entre sí. Es la burguesía la que ha
hecho los grandes inventos tecnológicos que han mejorado, por ejemplo, el invento de la máquina de vapor, la locomotora, el telégrafo, ferrocarriles. Es decir, no hay duda de esa enorme influencia positiva que ha tenido la burguesía y el capitalismo en el siglo XIX. Nuestro mundo, estimado público, es un mundo en gran parte que le debemos a esa fuerza, la luz eléctrica. Si no, estaríamos como en la Edad Media o como en la época de la colonia en la Universidad de San Francisco Javier, hasta bien entrado el siglo XX, aquí teniendo una sesión con muchas velas, con peligro de incendio, etcétera, etcétera, y además con mala visibilidad. Estarían ustedes molestos por el mal olor que dejan las muchas velas, etcétera. Y sin embargo, ahora tenemos una iluminación barata y más o menos razonable, tenemos unos asientos más o menos cómodos, se puede usar marcador que se borra fácilmente, no es como antes que todo era muy complicado. Siguiendo a Marx y Engels en el manifiesto, realmente la burguesía y el capitalismo han modificado positivamente el curso de la historia. Otra cosa es que lo hayan hecho en su beneficio, cosa que Marx con todo derecho critica. Pero yo digo esto, estimado señor Álvarez, para disminuir un poco el peso que usted atribuye a las guerras del opio. Porque evidentemente la Gran Bretaña impuso a la China el libre comercio, la libre importación del opio que se producía en las colonias británicas de Birmania, la India, etc. Y que era un hermoso producto de exportación británico, eso no hay duda alguna. Pero en esos mismos años, 1840, es cuando se inventan los ferrocarriles, el telégrafo, etcétera, etcétera. O sea, no hay duda de... Y las vacunas y otras cositas que son la anestesia con cloroformo y otras cositas que son muy útiles para el género humano. Por lo tanto, es un aporte, como casi todos los aportes humanos, un aporte mixto, que tiene tantas cosas positivas como negativas. De eso yo creo que podemos estar de acuerdo. O sea, tantas cosas positivas como negativas. El señor Fernández nos quiere decir algo. Antes de darle la palabra a doña Verónica, quiero seguir un minuto sobre la línea de usted. El señor Álvarez tiene una habilidad retórica que negra, eso está claro. Entonces, por ejemplo, es muy relativamente fácil y además creíble el atacar lo malo de los que están atacando algo aún peor. Porque evidentemente la situación en Venezuela no es pues la mejor del mundo. 7 millones de emigrantes ya lo dicen prácticamente todo. Nadie se va de un país donde está muy bien o donde la situación es favorable a la masa. Y esos 7 millones de emigrantes no son pues precisamente 7 millones de millonarios. Es la gente más pobre del país la que ha emigrado. Y el hecho de que la población de Cuba haya bajado de 11 millones a 8 está pues clarísimo, no es porque sea el paraíso de los trabajadores, palabra de Marx, paraíso de los trabajadores. Entonces, en lugar de defender lo que ha hecho el gobierno venezolano por su gente, que es muy poco, ¿no? Es mejor atacar a los malos imperialistas y así de rebote, como dice Fernández, sale mejor parado el régimen venezolano. Es una vieja táctica que yo aconsejo usar a ustedes que posiblemente se dediquen a la política práctica. Pero ahora ha pedido hace mucho rato la palabra a la señora Verónica, se la daremos. Siguiendo, perdón, si no me voy a olvidar, siguiendo al señor Tendori, quisiera a ustedes, jóvenes politólogos, recomendarles 3 autores bolivianos. Javier Albó viene de la antropología, Carlos Toranzo de la economía y Mayorga de la filosofía. Y sin embargo, los 3
han justamente hecho reflexiones relativamente interesantes sobre los temas que ha mencionado el señor Condori. Toranzo escribe Por la ejemplo, burguesía chola. La burguesía chola de Toranzo, y él ha inventado ya por los años 80, 40 años, ha inventado la famosa palabra de lo plurimulti. Sí, hay un libro que compila justamente las investigaciones de los tres. Imagínense ustedes, hace 40, 45 años, Carlos Toranzo ya habló de la burguesía chola y del carácter plurimulti de la nación boliviana. Javier Albó es el gran investigador de los problemas indígenas del país. Yo les voy a hablar de Albó en una de las últimas sesiones, cuando vamos a hacer una especie de resumen de lo tratado en este curso. Y ahora quisiera mencionarles, como les prometí en la sesión anterior, una brevísima reflexión que seguramente tiene que ver con el resultado de las elecciones. Estimadas y estimados participantes, yo no tengo ninguna habilidad adivinatoria. Las veces en que he hecho alguna precisión sobre el futuro siempre me ha salido muy mal. Por lo tanto, lo que les voy a decir ahora es solamente una mera hipótesis. Yo presiento que el Parlamento boliviano, que como ha dicho la señora Verónica, es elegido en la primera vuelta de las elecciones y no en la segunda, va a salir altamente fraccionado. Y eso va a hacer necesario una especie de vuelta a la democracia pactada. Y aquí hay que escuchar lo que ha dicho don Ricardo Quijarro. La democracia pactada no es esa cosa perversa que el MAS lo ha pintado durante 20 años, el contubernio turbio de los políticos a espaldas del pueblo, sino es simplemente una necesidad histórica. Cuando un parlamento está fraccionado y se necesita el apoyo de la mayoría de los diputados y senadores para la aprobación de leyes, a veces para el nombramiento de algunas autoridades, es necesario pactar. Quiere decir simplemente entenderse con el otro. Y entenderse con el otro no es pues algo negativo. O sea, un pacto, un arreglo, un acuerdo, no necesariamente es algo moralmente negativo y algo perverso desde todo punto de vista, sino que es lo necesario. René Antonio Mayorga publicó en 1995, o sea, hace 30 años, su obra que yo les recomiendo, que nunca se ha agotado la primera edición, que se llama Antipolítica y Neopopulismo. Y en esa obra, Antipolítica y Neopopulismo, de 1995, él hace un análisis positivo de la democracia pactada y de lo que él llama el presidencialismo parlamentarizado. Es decir, el régimen boliviano es un régimen presidencialista, no es un régimen parlamentario como en países de Europa Occidental. Pero él cree, Mayorga, que justamente el hecho de que la segunda vuelta hasta la Constitución actual haya sido una vuelta parlamentaria y no una segunda vuelta electoral, él cree que eso era lo positivo del antiguo régimen. Sí, aunque parezca raro, estimado público, en lugar de la segunda vuelta electoral, una segunda vuelta parlamentaria como algo positivo, porque obliga a coaliciones más o menos estables en el Parlamento para el periodo en que se ha elegido al nuevo presidente. Entonces, según Mayorga, sin saberlo y sin que haya absolutamente nadie que lo haya expresado a nivel internacional, porque es el único país que todavía tenía ese sistema, Bolivia ha hecho un gran aporte a la politología internacional al establecer esa segunda vuelta parlamentaria y no electoral para la elección del presidente de la República. Entonces, yo supongo, pudiendo equivocarme,
que a partir del domingo, que ya va a haber el resultado provisional, ustedes seguramente como politólogos tal vez vayan a seguir cómo va a ser ese conteo rápido, etcétera. Seguramente va a haber la necesidad, creo yo, de volver a la política de pactos. Y no creo que sea algo negativo. Yo creo que es lo típico, por eso vuelvo al comienzo de esta clase, yo creo que es lo típico de una sociedad compleja, con intereses divergentes, expresados en muchos partidos presentes en un parlamento, que tienen que entenderse necesariamente entre sí. Y como el poder es algo muy agradable, finalmente se van a entender. Se van a entender porque les va a tocar una parte del poder. Y aquí viene otro argumento de Mayorga que yo les pido que lo consideren, no es que lo apoyen, sino que lo consideren. La repartición de pegas de puestos tampoco es algo necesariamente negativo, sino que es una especie de pago por la ayuda en el Parlamento. Y como no hay muchas maneras de pagar al que era hasta ese momento un contrario, hay que nomás darle algunas pegas bien pagadas, embajadas, ministerios y cosas peores, hay que darles nomás porque así funciona la naturaleza humana. Según Mayorga, este sistema que abiertamente premia ayudas es un sistema que corresponde a la naturaleza humana. La naturaleza humana no somos angelicales, sino somos seres humanos que queremos que se nos pague en algo contante y sonante. Y una pega, un buen contrato para obras públicas, todas esas cosas agradables son la retribución lamentablemente necesaria de una participación o ayuda del partido ajeno al que ha sido elegido el presidente. Entonces, ese sistema que moralmente parece muy turbio y el MAS se ha dedicado durante 20 años a criticar la democracia pactada, no es algo necesario, sino es algo corriente cuando una sociedad se vuelve muy compleja. Eso es lo que yo quería que ustedes tal vez reflexionen. De ninguna manera tienen que apoyar mi idea o la idea de Mayorga. Simplemente es algo de reflexión que no es del todo usual o no ha sido del todo usual debido a esa cultura política un poco autoritaria, caudillista que hay en Bolivia, que premia la unanimidad de pareceres, premia que todos piensen igual, pero que en el mundo moderno, en un mundo plural, no se da. Entonces, lamentablemente, hay que convivir todos los días con gente que piensa y obra de manera diferente a nosotros. Y no está mal que piense y que actúe de manera diferente. El señor Fernández nos va a decir, apoyando lo que dice el señor Fernández, y aquí tal vez la señora Verónica me va a apoyar. Hay un sector importante de la sociedad que cada vez tiene más peso, y son las mujeres. Y las mujeres no son un sector que piensa de manera fundamentalmente distinta a los varones, no es así. Pero de todas maneras, ellas han sabido poner el dedo en la llaga en problemas no resueltos de esta sociedad. Por ejemplo, el machismo. Bolivia es uno de los países con más feminicidios en el mundo. Y eso recién ahora. Cuando yo era chico y joven, jamás se hablaba de ese tema. Yo no me acuerdo jamás haber oído hablar ni de la palabra feminicidio, ni alguien que se moleste porque el marido pegaba a la esposa o porque la asesinaba. Eso era el pan de cada día y nadie, ni las propias mujeres, protestaban. En cambio ahora es un sector numéricamente muy grande, eso hay que reconocer, enorme, ¿no es cierto? La mitad, tal vez más de la mitad de la población. Y tienen, es su derecho,
obviamente, intereses propios. Por ejemplo, la defensa de la vida individual. Y eso me parece a mí una cosa muy, muy razonable, que las mujeres quieran defender eso. Entonces, eso es algo que lamentablemente marxistas y asociados no mencionaron nunca, ¿no? La Unión Soviética y las llamadas democracias populares en ese punto específico nunca han hecho nada. Entonces, no está mal vivir en un mundo plural donde hay muchos sectores que antes no aparecían en la vida pública y que ahora protestan y que consiguen algunas cosas. No siempre se consigue todo lo que uno quiere, ¿no? Eso es en la vida, eso es lo normal. Pero de todas maneras está bien que esos sectores puedan, en forma política, puedan mostrar su fuerza, etc. Estimado pueblo, antes de dar la palabra al señor Condori, va a ser un día muy interesante en todo sentido, entre otras cosas porque es probable, no seguro, que la izquierda pierda las elecciones. De ninguna manera seguro. Puede ser que el señor Andrónico reciba no solamente, creo, el 10% o algo menos que tiene ahora, sino todos los votos nulos, indecisos, etcétera, etcétera. Puede ser que haya una sorpresa así. Pero de todas maneras, para los politólogos va a ser un día muy, muy interesante. Yo me alegra que estudien ustedes esto. Se van a, de todas maneras, también divertir. Termino solamente uniéndome con el señor Quijarro a una idea, yo diría, de origen religioso. Una idea muy clara que ya está expresada en la Biblia y que los socialistas y comunistas luego la tomaron y prácticamente la han monopolizado. La idea de que ellos tienen el derecho divino, histórico, divino, de la interpretación correcta de la historia, y que la historia va en la dirección de ellos. Y por eso dicen, en convicción profunda, que no van a permitir que la derecha gane, cuando lo normal es que la derecha gane alguna vez en la vida, necesito alguna vez, sería bueno que gane. Cuando después de 1989 ha habido elecciones en Europa Oriental, sin excepción alguna han ganado partidos de la derecha. Y los comunistas, que también participaron, ya estaban fuera de gobierno a partir del 89, recibieron porcentajes, como es el caso actual, mínimos en toda Europa Oriental. O sea, no tenían ese monopolio de la interpretación y tampoco de la acción. No tenían ese derecho divino a decir quién debía hablar, quién no, quién debía ganar o no. Eso yo creo que es un resabio de ese pensamiento dogmático, de esa convicción profunda. Nosotros tenemos la verdad, la izquierda, mejor dicho, la historia camina hacia la izquierda, de la derecha a la izquierda, o como dijo Hegel, de oriente a occidente. Todas esas son ideas muy populares. A nadie le gusta estar contra la verdad histórica, contra la corriente verdadera y profunda. Entonces es normal que digan esas cosas, no hay que tomar demasiado en serio. Como soy a las 8, estimado público, yo me callo aquí, le cedo la palabra al señor Fernández, luego a doña Verónica y al señor Córdoba.